Hoy tenemos con nosotros a Magda, la mamá de Roberto, un niño con parálisis cerebral, que nos va a contar cómo sus necesidades se han ido transformando a lo largo de los 10 años de vida de Robert. Soy Sonia de Lama. Bienvenidos al podcast de Banner Salud, creado como una ventana a la diversidad funcional. Magda, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos quién eres, cuál es tu historia y qué es lo que hoy te trae a estar aquí con nosotros compartiendo. Muchas gracias. Bueno, lo primero es muchas gracias por darme esta oportunidad para dar un poquito de visibilidad a nuestra vida cotidiana. Y nada, pues soy Magdalena Macián, soy enfermera, tengo 2 hijos, Daniel que tiene 15 años y Roberto que tiene 10, y Roberto es el que tiene parálisis cerebral infantil. Y por el que hoy estamos Por aquí el que hoy estamos aquí, exacto. Pues cuéntame un poco cómo vivisteis como núcleo familiar, el papá, tú y Daniel, que en ese momento ya tenía 5 años. 5 años. Uh-huh. El aterrizaje en un diagnóstico como la parálisis cerebral infantil. ¿Cómo llegáis ahí? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo asumís? ¿Cómo responde el entorno? No sé. A ver, pues la verdad es que al principio es un jarro de agua fría porque tuve un embarazo súper bueno, luego me hicieron una cesárea programada, que todo en principio estaba bien. Y bueno, pues se complicó en las primeras horas de vida, hizo una inadaptación pulmonar, todo esto dio lugar a un poco más adelante a hacer un hematoma cerebral y entonces ya fue un poco como que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Sobre todo, pues eso, una incertidumbre, nadie te dice nada, no sabes muy bien qué va a pasar, porque realmente el diagnóstico con Roberto llegó cuando cumplió 2 años. Porque era un poco como el protocolo, ¿no? Que tenían, que hasta que no cumpliera los 2 años no sabían un poco qué decir. No lo cierran, no le dan cierran, nombre, sí. Y mientras tanto, ¿cuál es vuestro peregrinaje, ¿no? Vuestro recorrido? Es súper caos todo, sobre todo los primeros años, ¿no? El primer año, sobre todo, fue un poco que quieres abarcar tantísimas cosas y ayudarlo de tantísimas maneras que ves que no das para más. De hecho, yo me cogí una excedencia en el trabajo porque me veía sobrepasada, porque yo quería hacer tantas cosas con él y llevarlo a tantos sitios e intentar que él estuviera lo mejor posible, porque es verdad que te insisten mucho que los 2 primeros años de vida son fundamentales, porque es cuando están desarrollando su cerebro y que es cuando más puedes trabajar con ellos y entonces es como que te vuelves loquísima. Quieres hacerlo todo, llegar a todo, y luego es cierto que no tienes un referente. Yo creo que ahora las cosas han cambiado, pero hace 10 años no encontré a nadie en ese momento. ¿Te refieres a un profesional que os guiase, exacto, o que os pudiera ir dando su... Que nos dijera, mira, ir por aquí o marcar un camino? Vamos a empezar aquí. Esto no se dio hasta que Roberto prácticamente cumplió 2 años, que es cuando nos dieron el diagnóstico, como te he dicho, y ya un poco nos orientaron, ¿no? Nos dijeron, pues venga, atención temprana, vamos a empezar por ahí y vamos. Sí que es cierto que hacíamos fisioterapia, pero como un poco... Vamos a explicar para la gente que a lo mejor no esté familiarizada con el término. A nivel técnico, la parálisis cerebral infantil o la parálisis cerebral es un trastorno del neurodesarrollo. Exacto. Que no es evolutivo, ¿no? Que sucede en un momento del neurodesarrollo. Como tú has dicho, pues en este caso hubo un hematoma cerebral, sí. Algo sucedió, hay una lesión en el cerebro y normalmente afecta a la postura, al movimiento, compromete grupos musculares, compromete lo motor, pero bueno, luego según los peques van creciendo y según podemos ir evaluando más, a lo mejor también hay compromiso cognitivo, de autonomía personal. Bueno, se pueden ir viviendo las diferentes esferas en las que puede haber limitación. Sí, de hecho, nosotros cuando al principio, al mes de salir de la UCI, mes y medio, o sea, nos dieron un abanico de posibilidades que es abrumador, porque claro, yo entiendo los profesionales que ellos te tienen que decir todas las posibilidades a las que te puedes enfrentar, pero claro, en ese momento yo recuerdo estar allí sentada en el despacho con mi bebé de 1 mes y medio
y empezar a darte tanta información de, bueno, es que puede ser que no vea, que no hable, que no ande. Y entonces es como, madre mía, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es desolador, ¿no? Totalmente, o sea, es una Porque sensación... el hilo de esperanza no te lo lanza nadie. Claro, no, y entonces yo miraba a mi pequeño Roberto, que era tan bonito, y decía, pero ¿qué va a ser de nosotros, Robert? Si es que yo no sé cómo vamos a salir adelante. Que se sale adelante, y es verdad que yo a mi yo de hace 10 años en esa sala, ¿no? Cuando hubiera salido le hubiera dicho, vas a salir, Roberto va a estar bien, va a ser un niño feliz y lo vais a hacer bien. Habrá muchas cosas que hagas mal, como con cualquier otro niño, como me pasa con Daniel, pero es verdad que vais a salir adelante, o sea, que tranquila. Pero es verdad que sí que yo noté un poco como esa falta, ¿no?, de acompañamiento, que yo creo que, como te digo, eso ya ha mejorado. También es verdad que hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos acceso a mucha información. Y desinformación. También es verdad que hay que tener cuidado. Pero sí que es verdad que podemos acceder a consultar o a recursos, incluso a grupos de apoyo, no sé, que se puede buscar otras experiencias. Hace 10 años era como otra podcast también donde buscar exacto. ese tipo de ayuda. Sí. Luego nosotros tuvimos suerte porque, bueno, coincidimos con muy buenos profesionales y ya te van un poco como guiando, ¿no? Te van un poco orientando lo que es mejor, lo que no. Y es verdad que conforme se va haciendo más mayor Roberto, pues tú ya vas viendo las necesidades que va teniendo, ¿no? Que, pues bueno. Cuéntanos si quieres un poco ¿qué crees que fue lo que para ti más preocupación, más importancia tuvo en esas primeras etapas del desarrollo y esos profesionales que quizá para ti fueron luz, ¿no? Y fueron esperanza o fueron a lo mejor ese punto de, ostras, por aquí estamos haciendo las cosas bien y ahora es el camino en el que, después de habernos salido tanto del camino, por aquí tenemos que ir? A ver, es verdad que Robert el primer año era un bebé prácticamente como un bebé de un año, ¿no? No tenía así ninguna secuela. Bueno, pues sí que es verdad que a nivel motor ya se le veía que estaba un poquito más enlentecido. Entonces eso te deja con un poco de esperanza, ¿no?, de a ver qué va a pasar, ¿no? Pero claro, ya conforme pasan los meses te das cuenta que no anda, que no se sienta, que la cabeza le cuesta mantenerla. O sea, al principio las principales preocupaciones son hitos motores, no son más totalmente motores, porque lo ves que no va al ritmo que debería, ¿no? Claro, yo tengo la experiencia previa de mi otro hijo, ¿no? Que con un año iba como un motorete corriendo y Robert lo veías que no. Entonces es verdad que eso sí que te preocupa porque, pues bueno, no sabes hasta dónde va a llegar o hasta dónde no. Pero bueno, eso es una incertidumbre que tenemos a día de hoy también, que son, de otra manera, no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero sí que es verdad que eso es lo que nos preocupaba más. Tuvimos mucha suerte porque conseguimos entrar en un programa de atención temprana que tenía un modelo adaptado a la familia. Y eso nos salvó muchísimo la vida, porque es verdad que yo eso me di cuenta conforme íbamos haciendo terapias. Me di cuenta que no tenía mucho sentido el hacer una terapia en una sala, en una camilla, porque al final eso no podíamos trasladarlo a casa. Entonces a mí el modelo centrado en la familia me gustaba mucho porque era nuestro día a día. Era Roberto sentado en la trona, Roberto con los cubiertos de casa, Roberto con sus juguetes. Entonces era un poco como centrado en él y centrado en nosotros, en nuestra rutina. Y en su entorno significativo, para que luego lo pudieseis trasladar. Claro, es que eso es fundamental. O sea, y pudieseis como darle oportunidades de practicar todo lo que quizá el terapeuta guía os iba recomendando. Al final es una de las metodologías basadas en la evidencia. Totalmente. Eso nos hizo mucho bien y bueno, y esta persona que encontramos en nuestro camino, que yo siempre se lo digo, que aún tengo contacto con ella, siempre le digo que vamos, que fue una luz en nuestra oscuridad, porque es verdad que al principio se te amontona todo, luego intentas hacer 1,5 millones de terapias que igual no tienen sentido, o contactas o ves o vas a valoraciones.
Es como que hasta que encuentras un poco tu camino y una persona que te dé esa estabilidad que tú en ese momento necesitas, ¿no? También Porque... quizá en quien tú confíes, ¿no? En quien, Sí, o por quien te totalmente. dejes asesorar y quizás silencies otras voces, ¿no? Sí, Que hay por ahí, que totalmente. siempre están, pero... Totalmente. Además es cierto que debido a mi profesión estoy muy rodeada de muchos profesionales y queriendo o sin querer, porque muchas veces he sido yo la que ha pedido opinión a otros compañeros y muchas veces con toda la buena fe otros compañeros te han dado opinión y entonces aún te hacen más bola en cierto sentido que dices, a mí me va a explotar la cabeza, que era un poco la sensación de esos primeros años, ¿no? Luego es verdad que conforme va pasando el tiempo te das cuenta que todo se va como estabilizando, ¿no? Con sus altibajos, evidentemente, porque conforme vamos cambiando de etapa seguimos teniendo altibajos. De hecho, claro, iba a hacer un inciso porque atención temprana es de 0 a 6. Sí, No sé exacto. si vosotros llegasteis hasta los 6. De 0 a 6. veces es un poquito antes. Vale, y claro, ahí hay un cambio. Tenéis que... se acaba un recurso Claro. Y bueno, hay un cambio terapéutico. Claro. Me imagino que ese tipo de cambios también son importantes y que, bueno, también como padre te llevan a tomar decisiones en cuanto a la terapia que tienes que seguir, ¿no? Y como decías antes, todo no lo puedes abarcar. Que va, no, es imposible. Además que es cierto que nosotros, con cualquier niño, ¿no? Porque con Daniel también nos ha pasado, hacer un cambio siempre es importante, ¿no? Pues decidir el cole dónde va a ir, decidir, primero la guardería, son como cosas, pero como que te dan un poquito de menos miedo, ¿no? Con Roberto lo hemos vivido como con un poco más de intensidad, ¿no? Porque pues elegir guardería, tuvimos problema al principio con las guarderías, había guarderías que no querían que Roberto estuviera allí, ¿no? Entonces eso fue como, eso te duele, ¿no? Como madre dices, es que mi hijo también tiene derecho también tiene derecho, ¿no? Entonces a ir a una escuela infantil. Pues bueno, que yo creo que no sea porque no quieran, sino porque al final o no tienen los recursos o no tienen la información o da un poco de miedo coger a un nene con una discapacidad. Y luego, sin embargo, pues nos hemos encontrado gente que aún sin tener igual la experiencia, ¿no? Ha dicho, adelante, que eso nos pasó y la verdad es que fue una maravilla. Pero sí que es verdad que estos cambios, ¿no? De, como tú dices, de terapias, de cuando das el paso, ¿no? Cuando pasan los 6 años, dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y vas buscando otra vez información. Nosotros hemos tenido suerte, como te he dicho, que siempre hemos tenido gente apoyándonos, como muy, muy dentro de la familia, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido hemos tenido bastante suerte, como te digo. Sí, es importante. O sea, que es súper importante, sí. Que pueda guiaros, en que podáis confiar, a quien podéis consultar en esos momentos. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, todo esto me hace un poco reflexionar. Hay diferentes estudios científicos que señalan que esas necesidades van cambiando según totalmente. La fase del desarrollo, ¿no? o la etapa del niño. Van cambiando, incluso se van transformando. Al principio esa preocupación tan grande por lo motor, claro, no sé si a ti te pasó, pero muchas familias es que ande, ¿no? Que ande. Totalmente. Y cuando ese hito no llega, ¿cómo te reestructuras? A ver, es verdad que, bueno, es que eso lo vas viendo, ¿no? O sea, desgraciadamente vas viendo que no va a llegar, que eso no va a llegar, porque nosotros sí que teníamos mucha esperanza y entonces te marcan como un límite, ¿no? Nosotros nos dijeron, si antes de los 7 años no ha andado, olvídate porque ya no va a andar. Que yo decía, bueno, aquí a los 7 años aún queda mucho tiempo. Pero es verdad que ves que se va acercando la fecha, porque es cierto que esto de lo de andar era como muy, nosotros lo teníamos como muy, muy presente. De hecho, el abuelo le hizo un andador manual con tuberías de PVC. Bueno, o sea, estábamos todos como muy volcados, ¿no? en eso, ¿no? En que él andara. Pero es cierto que conforme se va acercando el límite este que te dan, ¿no? Esta fecha de 7 años, vas viendo que no. Y bueno, pues cambias un poco de objetivo, ¿no? De, bueno, pues no va a andar, no pasa nada.
vamos a intentar que sea lo más autónomo posible con su silla de ruedas, que al final es lo que un poco conseguimos, con una silla de ruedas con un aro, con un doble aro, que él manejaba solo con su mano derecha, que él ha llegado a ser totalmente autónomo con esa silla. Y entonces un poco intentas cambiar de objetivo, ¿no? Cambias la forma de, bueno, pues no anda, no pasa nada. Sí, yo sobre todo aquí hacer la reflexión, ¿no?, de que tú como padre tienes unas expectativas, ¿no? Totalmente. Porque sí. al final, pues con Daniel tú fuiste pasando, ¿no? Sí. Gateó, no sé si gateó o no, pero no tiene por qué Sí, gatear. sí. Pasó por ahí, después se puso en pie, después la marcha, después subía y bajaba escaleras, después... Entonces... cuando esto no pasa, supongo que te tienes que reestructurar y cambiar. Sí. Y es eso, ¿no? Lo motor pasa a un objetivo más de continuidad, porque nunca hay que dejar de bipedestar, tú lo sabes bien, los programas de bipedestación, todo el seguimiento que hay que hacer. Y aquí, de nuevo, mucha preocupación por esas caderas en niños que no bipedestan o no marchan, porque... Pueden existir subluxaciones y hay que vigilar mucho, con la consecuente paso por quirófano, que a vosotros os ha pasado. Sí, nos ha pasado, sí. Con el miedo, ¿no? Como papás de sufrir este tipo de intervenciones quirúrgicas, aunque sean por su bien, porque al final hay... Claro, desde luego que es por su bien. Cuéntanos un poco cómo lo vivís vosotros. Pues, la verdad es que, bueno, pues Robert... hasta que no llegó a los 6, 7 años, nos empezaron a mirar el tema de las caderas, que es un poco su, pues bueno, su talón de Aquiles, ¿no?, por así decirlo, porque él, claro, él va en silla de ruedas, él no anda, y entonces la bipedestación, pues aunque tú hagas un programa de bipedestación que lo estándar es 1 hora al día durante todos los días de la semana, pero claro, eso al final no es una bipedestación estándar, ¿no?, por así decirlo. Entonces, claro, empezamos a ver problemas y cuando, bueno, en el 2021 fue cuando le operaron la primera vez, que le hicieron una tenotomía bilateral, que, bueno, le fue bastante bien porque eso lo que hace al final es un poco como destensar, ¿no? Para que cortan el tendón, para que la gente lo entienda. Para que el fémur, el hueso de la pierna, que no se le salga más, ¿no?, que no se salga de la cadera. Y esto le fue bien hasta que 2 años después ya hubo que hacer otra reintervención, que ya fue un poco más brutal porque... Bueno, pues al final este tema de las intervenciones en sí no es que sean grandes intervenciones quirúrgicas, pero sí que es verdad que luego el posoperatorio es duro. Porque tienen que estar en cama. Claro, tienen que estar encamados 2 meses. Y con todo lo que eso supone para un niño. Claro. Pero bueno, la verdad es que Robert lo llevó bastante bien porque... Nos lo organizamos bien, pusimos la cama en el comedor, entonces para él eso era como una aventura, ¿no? Tener la cama en el comedor, pusimos una tele, la Play, la segunda vez también lo hicimos igual y bueno, siempre es un poco más llevadero. Pero bueno, es cierto que las intervenciones quirúrgicas, pues en estos niños no podemos perderlas de vista porque al final si no es una cosa es otra. Pero es muy importante, yo creo que aquí sé que me gustaría hacer un inciso, es la prevención. Eso es fundamental. Sí, o sea, los programas de vigilancia. Exacto. El ir que se vaya preveniendo es fundamental porque vaya bien sentado siempre, que tenga su asiento pélvico, que son el cosas, sistema de sedestación sea adecuado. De hecho, yo creo que esto desde súper pequeños, o sea, esto tiene que ser desde que son bien pequeñitos. Totalmente. O sea, que en cuanto ellos y me consta que se hace, que hay programas de vigilancia. Sí. De hecho, nosotros teníamos asientos pélvicos súper chiquitines, los recuerdo pequeñitos. Entonces es cierto que sí que se hace, pero que, o sea, que hay que estar como muy encima. Muy encima, sí. Porque aunque suceda, pero bueno, cuanto más tarde suceda, más mayor sea el niño a la hora de operarlo, pues bueno, siempre mejor que no sea... Totalmente. Que no sea un bebé, porque por ejemplo Roberto, de la primera vez que lo operaron no se acuerda. O sea, por ejemplo, y no hace tanto. Tienen esa facilidad, ¿no? Y de hecho ahora le preguntas y tampoco no le da mucha importancia, o sea que... Pero bueno, conforme se hacen más mayores, sí que les cuesta un poquito más. Sí. Ya cuando vas al hospital o algo es como de... ¿Qué va a pasar? Sí, le da mucha pereza todo. Y ahora que eso... todo lo motor pasa más a un plano de continuidad, ¿sabes? Que yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio, hay que seguir trabajando lo musculoesquelético, pero hay otras prioridades, ¿verdad? Que asoman, que inciden. Ahora con 10 años,
¿cuáles dirías o cuáles destacarías como prioridades en este momento de su vida, en su día a día? A ver, es verdad que Robert ahora está preadolescente, porque ahora la adolescencia, bueno, pues con 10 años ya la tienes ahí a las puertas. Y entonces él es un niño que a nivel social es muy, muy sociable, pero luego no quiere salir de casa. O sea, es como una súper contradicción, ¿no? Casero, pero majo. Claro, entonces sí que estamos un poco encima de él para que, pues bueno, que quiera salir, porque al final él tiene que relacionarse con otros niños fuera de su entorno. Lo que pasa es que el problema es que en el cole, por ejemplo, tiene sus amigos que lo súper quieren y él lo súper quiere a ellos y tienen una piña ahí súper buena, pero es verdad que luego no hacemos muchas actividades fuera con ellos, ¿no? Porque igual no llegáis a seguir el ritmo del grupo. Claro, porque es difícil también, que bueno, que Robert, la verdad es que lo invitan a cumpleaños, que eso es genial. Que Sí. bueno, él de entrada siempre dice que no quiere ir, porque es así. Pero luego va y se lo pasa genial. Pero sí que es verdad que ahora en esta etapa un poco nos gustaría enfocarnos un poco en el tema, pues eso, del ocio, que él pueda salir, porque además él tiene su hermano mayor, que claro, su hermano ya empieza a salir y entonces él también quiere irse por ahí. Pero es como un poco contradictorio, ¿sabes? Él dice que quiere salir, pero luego dice, le das opciones que tenemos de ocio inclusivo y no quiero. Entonces, claro, porque quizá él no quiere ese ocio inclusivo, él quiere ocio con su grupo de iguales de su clase. Sí, él quiere jugar pero al ese fútbol. Ocio no está adaptado, claro, él quiere jugar al fútbol. Él quiere jugar al fútbol, básicamente. Entonces, claro, es cierto que hay que ser realistas con él, ¿no? Yo no puedo montarle un mundo de fantasía que no va a ser su vida. Entonces, yo lo que le intento decir es, sí, Robert, tú puedes jugar al fútbol, sí, no hay problema, pero puedes jugar a un fútbol adaptado. Un fútbol donde tú puedas ir con un andador, donde tú puedes jugar con tu silla de ruedas. Claro, tú no puedes jugar al fútbol como Messi, ¿sabes? Puedes jugar al fútbol de otra manera. ¿Y qué tal acepta él? Pues hemos tenido varias fases. Ha habido fases como muy al principio, cuando era más pequeño, como que eso no lo entendía, ¿no? Y él como que fantaseaba, ¿no? Que él podría llegar a jugar al fútbol. Claro, esto es muy duro, porque cuando él te dice, mamá, yo quiero, mi máxima ilusión es jugar al fútbol, o es que esta es otra, mi máxima ilusión es correr en los Sanfermines, porque le encantan los Sanfermines. Y entonces, claro, ¿cómo le dices, no? Ajustas expectativas. Claro, ¿cómo le dices, mira, no, Robert, es que tú, claro que yo se lo digo, le digo, mira, Robert, no, tú delante de un toro no puedes correr, ¿sabes? No, pero yo con la silla, él siempre ve la parte positiva, que esto me encanta de él, o sea, tiene la verdad que una visión y luego como una autoestima que yo digo, jolín, es que muchísimas ya la quiero yo para mí, ¿no? nos da una lección que de verdad que a mí muchas veces me asombra, ¿no? Esa autoestima, esa manera de verse a sí mismo, ¿no? Que dices, jolín, qué maravilla, ¿no? Que eso también me gusta porque digo, bueno, pues tan mal no lo estaremos haciendo, ¿no? Cuando él tiene esta manera de ver la vida. Sí, me decías antes, ¿no? Que en definitiva es un niño muy feliz, que muy es feliz, muy importante. Feliz. Pero es verdad que hay que ajustar expectativas. Hay que ajustar, claro. Entonces, pues con estas cosas, pues bueno, yo intento darle una perspectiva dentro de sus posibilidades. Bueno, podemos ir a los Sanfermines, pero ver los toros desde la barrera, porque si no, esto va a ser un poco desastre. Pero bueno, sí, en líneas generales es un niño, la verdad es que bastante feliz. Qué bien. Magda, quería recuperar un poco, para contextualizar a todos los que nos están escuchando, Robert, hemos dicho que no puede correr delante de los toros con su silla porque va en silla de ruedas. Sí. Me acuerdo muchísimo de lo que peleamos, conseguir una silla que pudiese él por sí mismo totalmente mover, bueno, para que todo el que no conoce a Robert y todo el que nos esté escuchando, es un niño con parálisis cerebral, es decir, que tiene problemas de movimiento y posturales. Tiene afectados miembros inferiores, por eso no puede caminar, pero también miembros superiores. Y dentro de los miembros superiores hay un lado más afectado que el otro. Sí. Entonces tuvimos que buscar una silla de ruedas que
en uno de los aros de su mano más hábil tuviese doble aro para poder controlar ir para adelante, ir para atrás, los giros, porque el otro brazo no lo movía con esa soltura. Exacto. Yo me acuerdo del cambio que fue para él tener esta silla, porque claro, antes de esto él iba en un carro. En un carro. Como, sí, casi como de bebé, pero bueno, Uh-huh. un poco más especial, porque tenía su asiento pélvico y todo. Sí. Y claro, el cambio a esto supuso que un día vino contándonos que había podido ir en el patio a ver a los que estaban jugando al fútbol. Sí. Entonces, nada, si quieres, cuéntame un poco, porque es verdad que el mundo de las sillas, ¿no? y de todo lo que es la movilidad asistida también tiene un recorrido. Sí. A nosotros nos hubiese gustado en aquel momento pues una silla de ruedas eléctrica con su mando, y yo sé que a Robert en ese momento también le habría encantado, pero bueno, no era el momento, porque quizás en España, con diferencia a otros países, en eso estamos un poquito por detrás, y parece que niños pequeños todavía cuesta sí. que lleguemos a tener las recetas, porque al final todo esto también depende de recetas, códigos, bueno, financiación pública, que menos mal que hay cierta ayuda pública, aunque tenemos bastante suerte. Cuéntanoslo para que las familias también tengan esa perspectiva. Pues es verdad que Robert al principio iba en carrito, luego sí que nos dieron un carro adaptado, un poco más a sus necesidades posturales, y luego ya fue, como tú dices, dimos el salto a la silla, ¿no? Que eso para él, poder moverse de manera independiente, que le costó bastante trabajarlo, porque claro, la rueda era un aro doble y entonces él lo manejaba con su mano derecha, solo con la mano derecha. Entonces tenía como 2 aros, eran 2 aros de 2 colores diferentes, que yo de hecho alguna vez que intenté hacerlo, o sea, a mí me costaba un montón, y el tío cogió su aro y en unos meses de aprendizaje, claro, se acostumbró a ir con su silla. Y para él, bueno, marcó la diferencia totalmente, porque él podía moverse dentro de clase, podía hacer pequeños desplazamientos, no grandes desplazamientos porque al final también se cansaba, pero es verdad que esos pequeños desplazamientos sí que los hacía. En entornos conocidos y estables. En casa, claro, con suelos adaptados, que no fueran ahí en terreno ahí montañoso, pero es cierto que a él le fue muy bien. ¿Nos hubiera venido fenomenal la silla eléctrica? Sí, pero ya ha llegado. Ya este año, a finales de año, ya nos concedieron la silla, entonces hemos elegido el modelo, y ya en breve, en cuanto podamos, que él además tiene súper ilusión, porque es cierto que nos tuvimos suerte y nos prestaron una que de otro amiguito que coincidimos, y su padre nos dijo: yo la voy a tirar esta silla si la queréis. Entonces nos la subimos a un chalet que tenemos en la montaña, y allí él es feliz, que yo muchas veces digo, se va a matar, un día se va a matar, porque a mí me da súper miedo, porque claro, esto es lo que te comentaba antes de otro cambio más, porque él se mueve, va deprisa. Y que igual que entrenamos la silla de doble aro, esto también requiere un entrenamiento. Hay que entrenarlo totalmente. Sí. Pues un poco hablando del tema de las sillas, es cierto que hasta que ha llegado esta eléctrica y teníamos la del doble aro, tuvimos ahí un impasse que, bueno, pues un poco por mejora de él, ¿no? Creyendo en una mejora, decidimos hacer el cambio de silla a una silla bimanual, ¿no? O sea, con los 2 aros. Con los 2 aros, exacto. Para que él, esa mano izquierda, que es un poco menos funcional, pues bueno, que intentara un poco esforzarse y manejarla un poco más. Esto, yo tenía muchísimas esperanzas de que fuera bien, pero esto fue un poco fracaso, porque es cierto que, bueno, lo haces con la mejor intención para que él ese brazo izquierdo lo potencie, lo mueva, que no se le quede, porque claro, el bracito era como un poco ahí, ¿no? Y entonces ahí nos equivocamos. O sea, que porque él, pues al principio solo decía que él quería su silla azul, que él le gustaba la del doble aro, y tuvimos ahí una temporada un poco mala porque él se frustró bastante. Porque le restó autonomía. Claro, totalmente, no podía moverse, se desplazaba, pero muy poquito. Hicimos varias adaptaciones a la silla, pero no ha sido nada funcional. Entonces, bueno, te lo cuento un poco pues para
para que no nos sintamos culpables con estos errores que cometemos, porque claro, esto ahora que ya ha pasado, ¿no? Pues digo, bueno, pues no pasa nada, nos hemos equivocado y ya está. Pero sí que es verdad que cuando te equivocas en una decisión, como con cualquier otro hijo, ¿sabes? Como con mi hijo Daniel, que también me he equivocado en algunas situaciones y he dicho, bueno, tampoco pasa nada. Pero es verdad que cuando te equivocas con Robert, ¿no? Es como... ¿Qué te pesa más? Me pesa mucho, sí, porque como que lo veo un poco más indefenso, ¿no? Y te sabe como muy mal, ¿no? El haberte equivocado. Y al final, como padres, nos equivocamos muchísimas veces. Y esto es algo que no tenemos que fustigarnos, ¿no? Porque tú tomas las decisiones con la mejor intención, por supuesto, porque quieres que tus hijos estén bien y que sea lo mejor para ellos, que sean felices. Y hay veces, pues bueno, que te equivocas. Y no pasa absolutamente nada. Me encanta que lo hayas compartido porque creo que es creo que es algo que le puede pasar a todo el mundo. Como tú dices, incluso de hijos neurotípicos también te puedes equivocar en un momento dado y que quizá hay que dejar la culpa a un lado o quizás teníais que pasar por esa silla para llegar a la eléctrica y no es tanto una equivocación sino un paso intermedio. Sí, es un aprendizaje, ha sido un aprendizaje. Totalmente. Al final que, bueno, pues nos hemos equivocado. No pasa nada. Vamos a intentar solventarlo lo mejor que podamos y ya está. Y no darse cabezazos contra la pared, porque al final no puedes vivir con esa culpabilidad. No. O sea, tienes que aprender de tus errores y seguir adelante. Pues ahora tendremos la otra silla en breve. Pues ya está y no pasa nada. Y estará súper contento que al final feliz. Sí, él llegará a tener su está propia... deseando. Todos los días me pregunta, ¿la silla eléctrica cuándo la voy a tener? Pues cada día queda menos. Tendré que ponerle casco, coderas y rodilleras y yo patines, porque claro, tienes que correr detrás de él, porque si no, no sé cómo lo vamos Igual el casco y las coderas y rodilleras no hacen tanta falta, pero los patines para ti... No, desde luego, va a ser necesario totalmente. Ejercicio físico para ti también. Sí, vamos, me voy a poner en forma en 2 días. Vale, y un poco al hilo de todo esto de las sillas, yo recuerdo un día muy especial para Robert aquí en Banner, que fue cuando realmente él, de manera autónoma, después de mucho entrenar, de ponerle un montón de circuitos con obstáculos que teníamos que superar y que él solo tenía que ir marcha adelante, marcha atrás, sin chocarse con los conos, para llegar a no sé dónde, y a base de mucho esfuerzo consiguió manejar su silla autónomamente, además de otros objetivos que son los que estábamos trabajando en las sesiones de fisio y de terapia ocupacional. Y llegó el gran día, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. La verdad es que súper bonito. Bueno, yo no paraba de llorar porque, claro... Explícalo, contextualízalo. Es que fue súper bonito. Pues era el cambio de camiseta, ¿no? En Banner, todos los niños que entran les damos una camiseta. Por la primera por la que empiezan es de color blanco, con el logo y un poco para el sentimiento de pertenencia, ¿no? Al final, pues como que vienen a un lugar a entrenar, ¿no? A practicar habilidades y llevan su camiseta de... Sí, su equipaje. Su equipación. Sí, totalmente. Y bueno, pues esta equipación, nuestra idea es que va cambiando de color, reforzando los logros que van consiguiendo y el compromiso que van teniendo con sus terapeutas en los objetivos de trabajo que vienen a hacer aquí. Entonces nuestra filosofía es conseguir reforzar su compromiso y su vinculación con sus propios objetivos, no tanto con nosotros, sino con sus propios objetivos a través de los cambios de camiseta, para que todo el mundo lo entienda. Entonces Robert consiguió su cambio de camiseta al siguiente color, por este motivo. Sí. Además que fue súper especial porque aún tenemos el vídeo grabado, que grabamos un vídeo y él alguna vez aún repasando se lo pone. Sí. Fue muy chulo porque con música hicieron como una presentación las compañeras, ¿no? Y claro, ahí como un cambio de camiseta, como si fuera el ganador, ¿no? Y entonces él estaba como... es que se le veía la cara de felicidad, de como súper orgulloso, ¿no? De al final es lo que queremos, ¿no? Que claro, orgulloso de sí mismo, ¿no? Porque nadie más que él ha sido el que ha conseguido llegar al cambio de camiseta. Y entonces era como de, llevo la camiseta azul, y él estaba súper contento. La verdad es que eso fue muy chulo y creo que es algo que desde los centros terapéuticos siempre hay que motivarlos muchísimo, ¿no? Que estos niños un poco olviden que vienen a hacer terapia, ¿no? Que
que eso sería ideal en todos los sitios. No en todos lo es, pero lo perfecto sería eso, que ellos vengan como a jugar, ¿no? A pasárselo bien, Totalmente. que, bueno, hagan sus terapias y sus ejercicios y todo lo que les venga bien, pero que se lo pasen bien y que lo disfruten y que vean que es algo divertido, no que es una obligación, Y porque al al final final, es lo que tiene evidencia que claro, funciona. Todo en lo que ellos participan activamente y tú sí, solo sí, sí, participas activamente si crees en ellos, si te motiva y sí. la motivación tiene que nacer de ellos mismos. Es nuestra Esto filosofía de trabajo. también es verdad que esto me he dado cuenta a lo largo de los años, ¿eh? Porque es verdad que muchas veces intentas hacer muchas terapias y conforme van pasando los años, que ya tienes como otra perspectiva, Mm. ¿no? Yo ahora en este momento lo que quiero es que Robert vaya contento a sus terapias y que él vaya a gusto y que se sienta cómodo y que sea feliz haciendo ese ejercicio, porque al final es lo que realmente le sirve. Porque si tú lo llevas a un sitio donde el niño en una camilla se pasa todo el rato llorando, y es que creo que no es nada productivo. Lo productivo para ellos es que se lo pasen bien, que se rían, que puedan jugar a la Wii en un momento dado, que Mm. tengan como ese premio, ¿no? Que al final son cosas que a Sí. ellos les gustan. Y qué bueno Y, que detrás de jugar a la Wii hay un montón de hombre, cosas claro, que está claro, claro, poniendo el en práctica, equilibrio. claro, Yo recuerdo que, o sea, trabajábamos en la con tabla la fit tabla. Sí. con el equilibrio, o sea, que eso a él le ha ido siempre súper bien. Entonces, un poco ese objetivo, Maneras ¿no? distintas de trabajar, Sí, exacto. Aunque el objetivo final sea el mismo, pues eso, sí, pero el control con postural. diversión, ¿no? Sí, Que se lo pasen exacto, bien. Esto es fundamental para exacto. ellos, porque al Sí, sí. final no tenemos que perder de vista que es que son niños. O Mm. sea, son niños y los niños tienen que pasárselo bien, ir al parque, jugar y reírse, porque al Sí, final es lo que les toca, sí, sí, sí. aunque tengan una discapacidad o no la tengan. Y Es aunque lo dentro de que... su discapacidad tengan que entrenar de otra manera las habilidades, Exacto, pero siempre partiendo de su propia sí, sí, motivación. exacto. Estoy totalmente de acuerdo Sí. contigo. Y cogiendo un poco todo lo que llevamos hablando este ratito tan agradable, me gustaría llegar al presente, ¿no? Hemos hecho un recorrido Ujú. de por donde has ido transitando junto a Robert hasta llegar a hoy. ¿Cuál dirías que son hoy vuestras prioridades y cómo habéis hecho ese reajuste también a nivel terapéutico y también lo escolar, ¿no? Porque también Ujú. tendrá un peso Sí, también importante. influye mucho. Es verdad que hoy por hoy, o sea, nuestra máxima prioridad es que Roberto sea lo más autónomo posible, porque como ya hemos comentado antes, él va en silla de ruedas, ya nos han dicho que es muy complicado que él ya llegue a andar, porque al principio iba con un andador, pero ya debido a su altura, su peso, cada vez es más complicado, entonces el andador lo tolera poco. Y bueno, pues ahora nuestro objetivo es que él sea lo más autónomo posible, que pues bueno, pueda funcionar con su silla, que pueda dejar cosas tan básicas como dejar su mochila su hueco o ponerse el babero, ponerse, quitarse la ropa. Eso estamos trabajando bastante en ello porque, bueno, pues a él le cuesta mucho, tiene la movilidad bastante reducida y entonces, pues bueno, son cosas que le cuestan un poco, como mirando un poco al futuro de que pues él si algún día, porque además él lo dice, que él quiere vivir con sus amigos, o sea, es algo que tiene súper claro. Yo quiero irme a vivir a un piso con mis amigos solos. Digo, bueno, pues Vale. todo llegará. Autonomía a ¿Por qué tope. no? Ahí, Entonces, claro, yo muchas veces le digo, ya Robert, pero para esto tienes que aprender a ponerte la camiseta tú solo, porque si no, ¿quién te va a poner la camiseta? Entonces él me dice muchas veces, pues tú. Digo, ya, pero si te vas a vivir con tus amigos, yo ya no no estoy voy a yo, estar. claro. Entonces eso le da un poco que pensar. Yo creo que estamos un poco en esa fase, ¿no? Que él ya se ha hecho un poquito más mayor y ya va un poco pensando en que igual, Hay yo creo que cosas si se que, esfuerza un poquito más, igual hay cosas que puede conseguir. Y sobre todo es lo que te digo, es trabajar en la autonomía. Es verdad que a nivel escolar también, pues bueno, estamos ahí peleando mucho. Ahora este año le han hecho una adaptación significativa de aprendizaje, de aprendizaje, una CIS, sí, en clase, que es un poco, pues bueno, adaptar todas las asignaturas a su a su nivel nivel. académico, que esto también le ha venido muy bien, porque es cierto que el curso pasado acabó un poco frustrado, porque al Porque está en final quinto de primaria, está en cuarto. cuarto de primaria. Sí, él repitió primero. Repitió, Sí, porque nos pilló la pandemia y un año un poco claro. reguleras y entonces decidimos que repitiera primero de primaria y está en cuarto. Y la verdad es que ya el curso pasado algunas cosas se le hacían un poco bola.
Y bueno, pues los profesionales del colegio decidieron que lo mejor era hacer una adaptación, que nosotros estuvimos de acuerdo en todo momento, porque lo que queremos es que él se encuentre cómodo en clase, ¿no? Porque al final no tiene sentido que le intenten enseñar a hacer divisiones si a él le cuesta hacer sumas. Claro. Entonces, que probablemente llegará a hacer divisiones, pero igual a otro ritmo. Entonces yo creo que un poco este tipo de adaptación lo que te da es ese tiempo, ¿no?, que él necesita. Eso, la verdad es que en el cole también se han portado muy bien y han sabido verlo y estoy muy contenta. Es una suerte, la verdad que sí. A él no le gusta nada ir al colegio, pero él siempre dice que no quiere ir, pero luego va y es súper feliz. O sea, lo que pasa es que a él le cuesta ir, pero luego va y es un niño súper querido y vamos, es uno más dentro de clase, eso es una maravilla. Pero es verdad que este tipo de adaptaciones llegan a facilitar que se mantengan más tiempo en una escolaridad ordinaria con apoyos, ¿no? Porque al final él necesita apoyos. Y bueno, pues es difícil llegar a cubrir todos los apoyos que estos peques necesitan para mantenerse en una escolaridad ordinaria. Sí, es cierto. Nosotros hemos tenido mucha suerte porque nos concedieron la figura del PATI, que aquí en la Comunidad Valenciana es algo, al parecer es algo como muy inusual, porque en otras comunidades todavía no está activo. Sí. Si quieres lo explico un poco. Sí, perfecto. El PATI es un servicio, un apoyo dentro del programa de dependencia de autonomía personal de la Ley de Dependencia, y en Comunidad Valenciana existe esta figura que en adultos siempre ha sido como más común, en adultos con discapacidad, y es una persona asistente, ¿no? Y en este caso el PATI es persona asistente terapéutico infantil, por eso las siglas. Entonces es un asistente que tiene un componente terapéutico por la edad, ¿no? Porque eso es para la época infantil, y bueno, que al final lo que hace la ley de dependencia es daros un apoyo económico para que podáis contratar esta persona que os dé este apoyo. Y bien podéis elegir que vaya a cole y que en el cole esté presente un tiempo y de apoyo. También podéis partirlo entre cole y casa. Según las necesidades de la familia. En vuestro caso, si quieres, cuéntanos cómo lo hacéis. Pues nada, la figura de PATI, nosotros cuando tuvimos acceso era muy, muy pronto, y entonces tuvimos ahí un poco que no sabía muy bien lo que era, ¿no? Un poco ahí. Que no lleva muchos años, no lleva relativamente nuevo, sí. Entonces, bueno, pues puedes hacerlo de varias maneras, ¿no? Nosotros contratamos una empresa y a través de esa empresa son la que nos proporcionan los profesionales, o tú lo puedes hacer de manera individual, ya con su contrato, seguridad social y tal. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, como yo de eso controlo súper poco, que no tengo ni idea, preferimos contratar la empresa, que, bueno, siempre pues nos da muchísimas más facilidades. Y nosotros la figura de PATI la tenemos en el cole, que es donde da apoyo a Robert por las mañanas, y luego va varios días a casa de los abuelos para ayudar a Robert pues a la higiene diaria, otra figura, otro chico, y entonces pues también ayuda un poquito a los abuelos, que son los días que yo trabajo, y entonces pues les echa una mano pues a la hora de vestirlo, de bajarlo al cole, que eso nos viene muy bien. Pero es cierto que bueno, esto se hace una planificación y es un poco según las necesidades del niño y de la familia, con lo cual eso está muy bien, porque es un apoyo fundamental. Yo, vamos, aprovecho para todas las familias que no lo tengan y que tengan posibilidades de solicitarlo, que es cierto que pierdes la aportación económica de la dependencia, pero es una ayuda. Pero se lo lleva, o sea, en realidad no lo pierdes, se transforma. Claro, exacto, se transforma en el apoyo. O sea, tú ya no percibes esa cantidad de dinero mensual, pero es verdad que, bueno, pues tienes un apoyo ahí familiar. Incalculable, sí. Claro, porque porque va al cole, ¿no? Y bueno, pues ayuda a Roberto en sus actividades diarias, en el cole, y la verdad es que estamos súper contentos, porque, bueno, de hecho ya le dice que es una pesada. Eso quiere decir que ya ha llegado a un equilibrio, que vemos que ella ya le mete caña, y entonces él responde: qué pesada eres. Eso es porque ya han llegado a una relación de amor-odio, que es lo que nosotros queríamos. Sí. Pero tiene un valor importante. Sí, no. Para nosotros ha sido un punto de inflexión. Y a nivel incluso de conciliación familiar. Sí. Y de tranquilidad, porque es lo que decíamos antes, el entorno educativo, el entorno escolar, pues no tiene los apoyos o el 100% de los apoyos que
que necesitan. Es cierto que nosotros con el cole estamos súper contentos porque una cosa no quita además la otra, claro. han puesto, vamos, muchísimo de su parte, o sea que nos han ayudado mucho, pero claro, tienen los recursos que tienen, o sea, eso no se puede pelear, ¿no? Entonces, la figura del Pati nos ha venido muy, muy bien para dar ese apoyo extra que Roberto necesitaba, porque Claro. al final es un niño dependiente Sí. y bueno, y ella lo ayuda muchísimo dentro de clase, Claro. lo cual es maravilloso. Así que todo el que no lo tenga o que tenga dudas o que por lo menos se lo plantee, que lo consulte, que bueno, pues que lo valore, porque la verdad es que es un cambio importante. A nosotros nos ha venido fenomenal. Nos quedamos con el consejo. Sí. Y así voy a hacer un poco de recapitulación, ¿no? Para el presente. Tenemos que la figura Pati es bastante importante en vuestro día a día por todo el apoyo que da Robert, ¿no? Y lo que le puede ayudar en lo que habías comentado como un objetivo prioritario en este momento, que puede ser la autonomía. Sí, totalmente. Luego, objetivos de continuidad, me imagino, en el ámbito musculoesquelético, sí, desde el área de fisioterapia, ¿no? Con las revisiones que correspondan de traumatología, rehabilitación, que todo eso tiene que seguir siempre. Sí, eso de hecho vamos de manera diaria prácticamente, o sea que todas las semanas tenemos, de lunes a viernes, todas las semanas tenemos alguna terapia. Citas y terapias. Sí, claro. Exacto. Porque eso hay que seguir trabajándolo, o sea, tienes que trabajar la autonomía, pero bueno, también tienes que trabajar a nivel físico, porque como no se mueven tanto, pues siempre necesitamos, pues bueno, que sigan haciendo ejercicio, ¿no? Bueno, al final cualquier niño necesita hacer ejercicio, pues ellos aún con más motivo, ¿no? Para que esa musculatura no se atrofie o que, bueno, pues que tengan un poquito más de fuerza, pues igual como Robert en los brazos, para que se puedan impulsar. Exacto, es fundamental. La parte física es fundamental. La autonomía muy importante, pero la parte física también. Sí, un equilibrio al final, tiene que estar ahí. Hay que seguir trabajando, vamos. Carrera de fondo. Exacto. Una maratón, que me decían a mí, ¿esto es una maratón? Digo, pues nada, sí. haremos maratones. Y nada, para acabar, que llevamos durante todo este tiempo de conversación repasando vuestro recorrido y valorando todas las necesidades a las que os habéis ido enfrentando este tiempo, me gustaría que hicieras el ejercicio de visualizar, ahora ya llevamos 10 años de vida, ¿no? Pues de aquí a 10 años más, un Robert con lo que serían 20 años, ¿no? ¿Cómo te imaginas y cómo te gustaría estar preparada en ese momento? A ver, Robert con 20 años, yo me encantaría, para mí es el objetivo principal. Lo primero es que él sea feliz, conforme él quiera serlo, ¿no? O si quiere vivir en un piso él solo, fenomenal, porque además ahora hay posibilidad de pisos tutelados. Compartidos, sí. Que son, he ido informándome poco a poco, porque bueno, siempre al final eso es muy difícil no pensarlo, ¿no? Que va a ser en un futuro de nosotros, ¿no? Que él pueda ser autónomo, que esté en un piso, y si yo no estoy, si a mí me pasa algo, esto son ideas que te vienen a la cabeza y es un poco inevitable no pensarlo, pero es cierto que yo creo que él dentro de 10 años, pues bueno, pues un poco lo que él elija. Nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo en su camino de adulto y sobre todo que sea feliz. Y bueno, pues si quiere un piso, pues que esté en un piso con sus amigos, como él dice. Y si quiere seguir viviendo con nosotros, pues bueno, tirarlo no lo vamos a tirar de casa porque lo súper queremos. O sea que ya me imagino. Sí, así que no sé. Y pues yo como me veo dentro de 10 años, pues bueno, yo solo espero que la salud me acompañe, porque al final eso es algo que siempre dices, ay, que no me pase nada, que no me ponga mala, que no me sabes, que no siga, es un poco como la petición, ¿no? Que tienes que esté bien, ¿no? Para él y para mí, claro, y para todo, para mi hijo Daniel, para poder, exacto, sí. Porque al final es verdad que, pues bueno, tienes que estar ahí, ¿no? Y bueno, y seguir ahí con ellos. De Supermami, como hasta ahora. Exacto. Ahí a tope. Muchísimas gracias por compartir. Nada, gracias a ti. Tu experiencia y vuestras vivencias y por abrirte para poder contribuir y poder incluso ayudar a otras familias. Gracias por haber venido, Magda. Gracias.